Manuel, a mí me has dejado asombrado. ¿Sí? ¿Para bien o para mal? Para bien, para vale. bien. Vamos, lo he cogido, me ha enganchado tanto la novela que me ha costado trabajo soltarla. Es de estas novelas que tú dices, un poquito más, Sí. Un capítulo más y luego lo dejo. Y luego buscar cualquier hueco que tengas Sí. para decir, venga, voy a continuar. Sí. Así que Tiene algo en la estructura que lo pretende, o sea, me alegro de haberlo logrado porque sí que pretende un poco generar esa expectativa. ¿no? y cuando uno coge una novela se agradece, sobre todo cuando tiene cosas que hacer, que digan, mira, en los descansos aprovecho Pues mira, qué bien. para leer. Lo que sí, tengo una curiosidad porque en algún lugar has dicho que esta novela es hija del confinamiento. Sí. ¿Ha influenciado eso en Sí. su contenido? Estoy convencido. Yo creo que sobre todo en el personaje principal, que cuando empecé no lo tenía tan claro, o sea, sí que de alguna manera, digamos que me ha influido el mal rollo que había en el confinamiento, pero también previo, que España tiene un cierto mal rollo habitual. Entonces, el mal rollo, las diferencias generacionales, las diferencias hombres y mujeres, hay algo ahí en redes sociales y tal, que siempre estamos como todos enfadados. Y en el confinamiento eso se ha multiplicado. Y yo creo que de alguna manera el que el personaje principal, Martínez, tenga un cierto buen rollo, sentido del humor, sentido que quiera colaborar aunque le cueste, que es animoso, o sea, yo creo que eso sí que, por un lado, yo creo que es fruto de ver lo contrario, y por otro lado también, esto lo he pensado a posteriori, pero decir, joder, si la gente ahora que estamos empezando a salir coge una novela con un personaje depresivo, se tira por la ventana. Entonces, yo creo que de alguna manera se agradece leer una novela donde el personaje principal pues tiene pues eso, un poco de ironía, un poco de sentido común, un poco de sentido del humor y tal, en un momento como este, ¿no? A mí Martínez me daba mucha paz, mucha bien, calma, porque incluso en los momentos más difíciles te invita a la calma y en algunos momentos has conseguido que digas, yo quiero ser Martínez. A mí a veces me dicen, pero Martínez eres tú, y digo yo, ¿qué más quisiera? En la editorial me decían, pero tú eres Martínez, o ¿qué más quisiera? Martínez es mucho mejor persona que yo. Bueno, luego vamos con Martínez. Lo que sí, la novela comienza con el secuestro de una modelo rusa y tras ello la cosa se complica hasta el punto que recorremos la península de sur a norte en una trama que el lector, como te decía, yo no podía imaginarme que de un secuestro luego iba a crecer todo como ha crecido, ¿no? Que el autor tenía controlado su historia desde el principio. Sí, o sea, yo quizá por también mi trabajo como guionista estructuro mucho las historias, o sea, me pongo antes una pizarra, escribo todo el esquema, lo trabajo, incluso lo consulto a veces con una persona exterior, pero cuando ya lo tengo que lo vea para ver si le parece que es coherente. Eso no quita para que luego al escribir salgan cosas nuevas, haya pequeños cambios. Al documentar encuentras, por ejemplo, la finca es una cosa que encontré, o sea, existe una finca con un aeropuerto en esa zona, entonces luego te vas enriqueciendo de la propia escritura, pero sí que tengo por lo menos un esquema bastante detallado antes de poder escribir. Hablábamos de ese recorrido geográfico que haces en tu novela y que, bueno, a mí me ha descubierto sitios maravillosos porque yo pensaba que, bueno, que la ermita podía ser verdad, pero la casa rural de la bóveda existe. He dormido ahí. Vamos, y de hecho yo me apunto a visitarla, bueno, luego te enseño fotos. a alojarme, ¿no? Entonces, como te decía, son sitios maravillosos que a mí me ha sorprendido y bueno, al menos la zona de Extremadura nosotros la tenemos ahí a tiro de piedra. De hecho, la casa está en Guadalcanal, está ya en la provincia de Sevilla. Sí. Entonces yo te quería preguntar, ¿conocías estos sitios como por ejemplo la Virgen de Lara en Fuente del Arco? O por el contrario, ¿cómo has llegado a ellos si no lo Virgen de Lara no lo conocía Aránzazu, por ejemplo, pero Virgen de Lara no. Yo buscaba, fíjate, aparte, yo no sé si ya nos habían encerrado o estaban a punto de encerrarnos, pues yo ya sí tenía la historia, pero en algún momento tenía que decidir dónde situarla. Entonces, la simbología que tiene toda la investigación, yo necesitaba imágenes bíblicas, pero joder, una muy clara que es como arrancar, necesitaba una Adán y Eva, digamos, ¿no?
pero ¿qué Adán y Eva? El hijo. España tiene un mogollón de representaciones de Adán y Eva. Entonces me puse a buscar. De hecho, luego más adelante en la novela se habla de algunas del Prado, del Thyssen. Pensé situarlo en el Prado, pensé, o sea, di muchas vueltas. Y el día que me encontré en una búsqueda de estas locas, la iglesia de Virgen de Lara, dije, tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí porque es un sitio maravilloso, es una ermita que está en mitad de la nada, pues está en mitad del campo, está muy lejos del pueblo, más cercano, o sea, está a 8 kilómetros. Y por fuera parece una ermita normal, está bien, normal, pero entras y unos frescos, llaman la pequeña Capilla Sixtina de Extremadura, y la verdad es de la escuela Ciudadán, están bien, técnicamente están bien hechos, lo acaban de restaurar, con lo cual está muy bonita, y cumplía tres cosas. Una, simbólicamente me funcionaba; dos, estéticamente era muy curiosa; y tres, está apartada de todo, que hoy en día, teniendo en cuenta cómo son las investigaciones, las cámaras de seguridad, los móviles y tal, el que estuviese un poco aislada me venía muy bien. Hablamos de un protagonista indirecto que tiene esta novela, que son las redes sociales, ¿no? Yo te pregunto, ¿es impensable ya en estos tiempos escribir un thriller actual sin que aparezca en su trama más o menos activa en las redes sociales? Pues yo creo que es muy difícil, efectivamente, es muy difícil, si quieres ser medianamente realista, no tener en cuenta lo que está haciendo la gente. Y aparte tiene una cosa buena, y es que se ha visto muy poco. O sea, muy pocas novelas lo han asumido y muy pocas series de televisión lo han asumido, que también es otra. Muy pocas veces a la gente en la serie de televisión la ves mirando el móvil. Pero si estamos todo el día mirando el móvil, o sea, yo creo que el lector va a sentirse reflejado, y luego salen los hijos del protagonista, de Martínez, del inspector, que están también muy obsesionados con los teléfonos y con los juegos de internet y con yo creo que es el reflejo de la sociedad. Es muy complicado hacer un análisis de la sociedad actual sin tener en cuenta los cambios que ha habido y que además han venido para quedarse, o sea que no se van a ir. De hecho, los hijos de Martínez sabe de ellos, claro, a través de las redes sociales, espía su Instagram y tal, sabe que le censuran, pero por lo menos sabe un poco si se han pirado de clase porque suben un story, ¿no? Luego, donde haya tinieblas, no es una novela o un thriller que cuente una historia que entretenga y punto, ¿no? Con esto se acabó, ¿no? Sí. Tu libro invita a la reflexión, a la denuncia de cosas que ocurren, pero que no tenemos, de las que no se hablan, ¿no? Entonces, ¿te comes mucho la cabeza a la hora de crear estas historias? El thriller me gusta por una cosa, y es que tú enganchas al espectador por lo que pasa, por quién es el culpable, capítulos cortos, un poco adrenalíticos, y lo tienes enganchado y te permite hacer una reflexión de fondo. Te lo perdona, como si dijésemos, ¿no? Entonces, en la anterior novela, La huella del mal, hablaba de prehistoria, de la violencia primitiva, si está en nuestro ADN, y aquí pues también hay muchos temas, las redes sociales, pero ese está más en la trama. Pero toda la reflexión sobre la religión, sobre el perdón, sobre el castigo, la misericordia, todo eso digamos que entra fácil porque el lector está distraído con otros temas. Y para mí, yo digo un poco de broma, que el thriller es el peaje que tengo que pagar, que me gusta pagarlo, pero que es el que tengo que pagar para contar lo que de verdad quiero contar, que son los otros temas. O las preguntas que quiero hacer, porque tampoco pretendo dar grandes soluciones, sino plantear cosas, preguntas que el lector después, cuando acaba la novela, le quede en la cabeza unas cuantas cosas. A mí me ha hecho reflexionar porque, claro, al final empiezas a jugar a los personajes y llega un momento en que tú dices hasta qué punto es lícito lo que hacen o no, o están justificados, ¿no? Empiezas uno a reflexionar sobre ello, ¿no? Y hay una palabra que es la palabra pecado, sí, que aparece en tu novela en varias ocasiones, sí, o la idea. ¿Qué es el pecado? ¿Y es algo tan relativo? Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta, porque la palabra pecado es el origen de esta novela. O sea, es decir, yo fui a la Catedral de Ávila, fui a dar una conferencia a Ávila y fui a la Catedral. Y en el claustro tenían un panel gigante que empezaba en la prehistoria, y entonces, como yo venía de hacer La huella del mal, venía hombre prehistórico, neandertales, no sé qué, el tal, cuánto, y en un momento dado introducía la religión y seguía en paralelo con la historia, digamos, del ser humano y la historia de la religión en paralelo. Y en el arranque de eso ponía el pecado como el origen del mal. Entonces dije, ostras, en la anterior el origen del mal era una cosa, el ADN, la violencia, y aquí de repente el origen puede ser el pecado. Entonces eso marcó la novela desde el principio, el concepto de pecado, de culpa luego, de perdón, de miseria. O sea, ahí ya fue creciendo
conceptos que son muy religiosos, pero que en el fondo son de nuestra vida, porque la culpa no hace falta que sea religiosa, todos la sentimos, y el perdón o la venganza la sentimos igual, no hace falta que esté en el contexto de la religión, ¿no? De hecho, hay un personaje, que es el cura Sebastián, que hay un momento en que dice: perdonar es dejar el mal Sin castigo. sin castigo. Pues mira, esa frase me la dijo un sacerdote que no estaba de acuerdo con la frase. Yo le pregunté, ¿por qué hay gente a la que le cuesta tanto perdonar? Y me dijo, porque para ellos perdonar es dejar el mal sin castigo. Y eso también te hace entenderlos un poco, porque es verdad que puede parecer que perdonar es dejar el mal sin castigo, y dices, coño, el mal hay que castigarlo. O sea, también hay que intentar entender las otras posturas. Evidentemente don Sebastián es un personaje más bien negativo, yo estoy más de acuerdo con el otro sacerdote que aparece en la novela, pero esa frase te explica muy bien la angustia de a lo mejor de una persona que realmente le parece que no se puede dejar el mal sin castigo, moralmente le parece, o sea, no porque sea mala persona, sino que dices, es que a mí me han enseñado que el mal hay que castigarlo de alguna manera, y por eso yo creo que son personajes complejos y que funciona bien. Luego, hablando de personajes, hablamos de la pareja protagonista, que te soy sincero, es de las mejores que he visto últimamente, ¿no? Me sabe mal decir esto, simplemente porque, hombre, he conocido muy buenos personajes, Sí. pero los tuyos son brutales. Yo también tengo un poco sensación de que he acertado. Yo llevo 3 novelas y es la vez que tengo más sensación de haber dado con 2 personajes que funcionan muy bien. Es que Piel de Lobo me ha llamado mucho la atención el apellido, entonces es curioso que pertenece a una protagonista digna de conocer, y yo te quería preguntar si detrás de Piel de Lobo, de ese apellido, de ese personaje, hay una historia detrás. No, es totalmente construido. Es verdad que, a ver, el apellido, casi como anécdota, le puse apellidos raros. Pero como él se llama Martínez, como tiene que contrastar en todo, puse apellidos raros. Y vi una lista de apellidos raros, y cuando encontré Piel de Lobo dije, ostras, qué bien define el personaje. O sea que fue un poco una casualidad, una búsqueda de internet de encontrar el nombre en concreto. Y luego yo creo que lo que intentaba reflejar es un poco esta especie de dicotomía que vemos en redes sociales, sobre todo, y en la sociedad en general, de gente muy feminista y gente a lo mejor un poco más machista, un poco más de educación más clásica, y confrontarlos, meterlos en un coche y decir, ¿se pueden entender? O sea, que para mí es la gran pregunta. O sea, es decir, a veces decimos, no, hay el feminismo a veces son extremos. Hay gente que dice, son feminazis. Bueno, pues entrar en esa dinámica. Vamos a entrar en esa dinámica. Una tía muy feminista, que algunos acusarían de feminazi y otros dirían, no, es una heroína. Vamos a mezclarla con un boomer, un tío de 50 años, educación religiosa más clásica, familia, y ver qué pasa. Eso sí que surgió en la escritura. O sea, la estructura estaba tal, pero gran parte de la gracia de los personajes surgió al escribir. ¿Y no tenías miedo de que eclipsaran un poco la historia? Pues no lo tenía, porque no era consciente de que iban a crecer tanto, yo creo. Es que a mí ha llegado un momento que la historia me ha interesado mucho, pero ha llegado un momento en que yo lo que quería era saber de él y ver las reflexiones que hacía Martínez y los piques que tenía con ella. Pues sí, yo creo que pasa un poco. O sea, yo creo que, a ver, la estructura de thriller funciona bien, es potente, porque es lo primero que trabajé, y hasta que no estuve convencido no lo solté. Pero creo que los personajes han crecido tanto que es posible que hayan quedado incluso un poco por encima. Es decir, que a lo mejor al final dices, yo se lo he explicado un poco a Planeta, cuando hablamos del culpable y debatíamos algunos detalles y tal, yo decía, esta es una novela en la que, por supuesto, tú tienes que resolver muy bien quién es el culpable, pero los personajes están por encima. Yo tuve esa sensación al escribirla, no al pensarla, pero al escribirla crecieron tantos personajes que yo sí creo, estoy un poco de acuerdo con lo que dices. ¿Y te costó limarlos? ¿Te costó crearlos? No, es una cosa, cuando tenía la estructura, no tenía claro cómo iban a ser los personajes, no del todo. O sea, yo ahora intento pensar, y lo que me acuerdo que hice es que escribí las 30 o 40 primeras páginas. Y me salió lo que veis, muy parecido, lo que habéis leído, muy parecido. Y yo mismo me quedé asombrado. O sea, dije, me ha salido una cosa rara. Le dije a Planeta, me ha salido, Martínez es un tipo que me ha sorprendido porque yo no esperaba escribirlo así. Os lo voy a mandar y me decís. Y lo mandé y les encantó. Entonces dije, pero yo estaba inseguro en ese momento. Digo, a ver qué he hecho. Pero a ellos les gustó mucho. Y luego, una vez seguí, después de esas 30 o 40 páginas, me di cuenta que sí.
que por un lado que me funcionaba, que iba a poder mantener esa voz toda la serie, toda la novela, y por otro lado me di cuenta de otra cosa que para mí fue esencial, y es cuando está la primera escena dramática, sí me lo creía, que es cuando encuentran el piso y me dio la sensación de que me lo creía. Entonces dije, vale, puedo mantener ese tono en ocasiones con un cierto sentido de humor, porque la parte de thriller me la voy a creer también. O sea, me voy a creer que hay peligro real, que hay muertos reales, que hay cosas graves y que hay temas muy serios en la novela. Pero hay gente que es graciosa. Pues a la gente graciosa también le pasan cosas graves, pero las ve desde otro punto de vista. No, la novela está llena de humor, pero no es un humor que tire por tierra el dramatismo eso que tiene la novela. Para mí eso era esencial, que pudiese convivir el humor de naturalista, ya digo, efectivamente con que yo creo que en la novela hay momentos que te emocionan, momentos que lloras, momentos que te acojonas, pues para mí, en ese sentido, era un reto, porque claro, cuando vas escribiendo no sabes si te va a salir, pero según iba viendo me daba la sensación de que sí estaba saliendo bien, y luego la respuesta está siendo muy buena. Es que además el humor que usas en la novela, yo creo que Martínez, por ejemplo, lo usa para que no se le escape de las manos el drama en el que vive. Pues en gran medida el drama en el que vive y su propia inseguridad de tengo 50 años, estoy gordito, a las chicas jóvenes les parezco un viejo. O sea, él vive una especie de crisis de los 50 años que muchas veces se cuenta desde el punto de vista de las mujeres y no tanto de los hombres, y como dice en la novela, que sí, los hombres dicen que de mayores ligan mucho, sí, los que son guapos, George Clooney, pero el señor gordito de 50 años no liga mucho, ya no nos engañemos. Es decir, que la mayoría de señores de 50 años son más bien gorditos y calvos, es decir, no son briatores, que dice aquí, no tienen pasta, no son... Entonces, nunca se habla de ese tipo de personas. Entonces Martínez no tiene tantas cosas de ti como tú querrías, ¿no? No tiene tantas, ¿no? O sea, es verdad que tiene algo de mi generación, pero yo Martínez tiene algo más de mi generación que de mí. O sea, yo sí que veo, por ejemplo, las redes sociales se me dan bien, y me gustan, y participo mucho, pero tengo amigos que las redes sociales no consiguen, o sea, intentan y no lo consiguen. Entonces yo creo que Martínez tiene algo más generacional, de gente de 50 años que no consigue adaptarse a los cambios que está viendo en la sociedad. Yo creo que es más una sensación de generación que yo en concreto, que a lo mejor me he adaptado mejor. Había un anuncio de una cerveza, el eslogan era todo un tipo. Y a mí Martínez me ha parecido todo un tipo es más. Si te soy sincero, yo creo que recomendaría la novela nada más que para que conocieran a Martínez. A Martínez y a Piel de Lobo, ¿no? Bueno, aparte de la trama, ya te digo, es muy buena, sí, pero sí. Es que individualmente he conocido detectives, policías, inspectores muy buenos, que he dicho, sí, son brutales, pero nunca, y te soy sincero, como pareja, he visto una pareja que fuera tan compensada y se comiera tanto la escena de... Pues gracias, porque es verdad que yo he tenido un poco esa sensación al escribirlo también. Pero siempre ves una novela que, siempre, a lo mejor si son parejas, siempre uno al final va más que... No, para mí era importante que ella estuviese al nivel también, porque él cuenta la novela en primera persona, entonces él siempre puede quedar por encima, y yo he hecho mucho esfuerzo para que no fuese así, para que el pensamiento femenino y feminista en muchas ocasiones estuviese presente y con buenos argumentos. Es decir, que él muchas veces se queda descolocado porque ella, que es muy inteligente también, utiliza argumentos muy potentes que a él le dejan descolocado y le dejan pensando sobre todo, ¿no? Y, bueno, pues igual tiene razón, ¿no? Esta tía igual tiene más razón de lo que me parece. Oye, una cosa que me ha gustado mucho es cómo va poniendo motes a todo el mundo. ¿Tú eres de esos? No soy de esos, pero sí que lo que me pasa a mí es que tengo muy mala memoria. Entonces, aunque yo no pongo motes a nadie, cuando leo una novela, y especialmente una novela negra, muchas veces me tengo que apuntar los nombres, me dice, González, no sé, yo, ¿quién es González? Entonces me pasa mucho que cuando hay muchos personajes no se me quedan los nombres. Y entonces dije, ¿cómo puedo solucionar eso? Poniendo motes, porque tú cuando pones un mote, ese es el que no se te olvida, porque el mote además tiene cierta relación. Entonces si tú hablas de Clint Eastwood en la novela, sabes que es Clint Eastwood. Si hablas de la Botox o del muñequín, sabes quiénes son. Si le llamases... no me acuerdo ni cómo se llama el muñequín de verdad. Andrade se me... Bueno, si tú le llamases como su nombre, ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces yo creo que es un truco también para que, aparte que define al personaje, pero además es un truco para que el lector se quede con los nombres.
Lo que sí me ha parecido es que ellos son un reflejo, en cierto modo, de una novela que es una dualidad, ¿no? Sí. El bien, el mal, el conflicto entre hombres, mujeres. Sí. Todo eso lo has hecho Sí, eso sí está. queriendo Sí. que se note. Sí, sí, porque la novela tiene mucho intenta hablar un poco de la intolerancia, ¿no? Somos distintos, y es lo que te decía un poco antes, ¿no? Somos capaces de entendernos. Yo veía en la pandemia los políticos matándose y ante un problema común, y dice, ¿no se van a poner de acuerdo? ¿De verdad no se van a poner de acuerdo? Pues un poco eso es lo que intento reflejar en estos personajes. Son muy distintos y no se van a poner de acuerdo de verdad. La novela ya se contestará, pero en la política ya hemos visto que no se han puesto de acuerdo. Es que todo es tan, vamos, me ha parecido todo tan dual desde Muñequín, Sí, sí. que es el asesor perfecto, pero luego no tanto. luego Sí, sí, sí. Clint Eastwood es un auténtico creyente, y además defensor de la legalidad, pero luego Pero tal, luego sí, sí, es todo. con Sebastián, tal, sí, 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 es una novela en parte buscado y en parte también probablemente haya surgido, pero sí que yo sí me planteé las cosas un poquito extremas en cada uno y la dualidad sí que me lo planteé como concepto. Luego creo que ha crecido al escribir, pero sí me lo planteé. Y para terminar, ¿podría haber más? Pues este es un tema que es difícil. Es verdad que los personajes podrían dar juego, pero luego ahí entras en una cosa de cuántos vendes, qué dice la editorial, qué no sé cuántos, qué tal. Entras en una maraña de opiniones que yo ahora mismo no sabría contestar. O sea, es decir, ¿podría haber más? Podría, porque son personajes ricos que podría haber más. Pero también puedo inventarme a lo mejor otros personajes que sean tan ricos o tal. Entonces ahora mismo no lo sé. La verdad es que no lo sé. Bueno, pues no me solucionas nada, No te pero solucionas nada. al menos me dejas con la esperanza. No, porque realmente no lo sé. Es decir, yo sí me lo he planteado, y por todo digo, joder, pues estaría bien hacer algo más de Martínez. Pero claro, luego también te dice, oye, que como no venda 40.000, no merece la pena. Y yo qué sé. Pues, entonces son temas también, oye, luego tú haces lo que quieres, pero es verdad que te opinan y te generan dudas también. Hombre, tiene cabida para una segunda oportunidad de buscarle más temas Sí, o de sí. más reflexiones. Pero también con mi anterior novela La huella del mal, pues también podías decir, venga, los mismos personajes. De hecho, fíjate, ahí sí llegué a pensar en una continuación con esos personajes, de cómo habían evolucionado después y tal. O sea, siempre yo creo que por lo menos fantaseas con eso. Pero luego hay un momento en el que tienes que tomar una decisión y tampoco sabes de qué depende. Eso es algo también muy de emocional, ¿no? De repente, imagínate, a mí se me ocurre otra historia, me pongo a trabajar en ella y en noviembre decido, venga, me pongo a escribir. Y hasta noviembre no te voy a saber contestar con quién cómo la voy a contar. No sé, quizás, ya te digo, la historia me gusta mucho, pero se queda uno con ganas de algo más de algo Martínez más y de Piel de Martínez, Lobo. porque es lo que tú dices, no me parezco a Martínez, pero sí me recuerda a una Sí, generación. sí. Entonces te sientes cómodo Sí, con él. sí. Y bueno, y su forma de ver un poco Sí. la vida es lo que te decía, ¿no? Aparece un drama, pero él le da un poco la vuelta Sí. o lo intenta. Sí, le da un poco de optimismo, le da un poco de... Sí. Pues, Veremos, a ver. si me la dedicas. Sí, hombre. Un segundo.